En esta noche, amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos en este tiempo a continuar el estudio que el Señor nos ha permitido realizar en este día jueves, el estudio de la carta de los Hechos de los Apóstoles, dentro del cual hemos extraído la enseñanza para un correcto discipulado, viendo en las vidas de aquellos hombres que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, ver ese cambio y aprender también de esas experiencias. Vayamos por favor, acompáñenme a la Escritura en la carta de los Hechos, capítulo número 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Ya hemos estudiado del verso 1 al 12, vamos igual a leerlo para iniciar la enseñanza del verso número 13 en adelante. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente estamos, mi Dios, frente a las Sagradas Escrituras. Háblanos, mi Padre, a través de esas enseñanzas. Que sea tu Santo y glorioso Espíritu el que ministre nuestras vidas y hable a cada una de nuestras necesidades. Espíritu Santo, permite que la enseñanza de esta noche pueda ser de gran bendición, no solamente para la familia de Cristo, sino para aquellos que nos están visitando por primera vez. Para que sea, oh Dios, tu presencia la que ministre, liberte cada una de nuestras vidas, ya que, oh Dios, cada vez que un hombre anda sin rumbo por los mares de esta vida, todo viento opuesto va a confrontar y va a crear una tempestad en cada corazón.
Señor amado, sé tú la bonanza, sé tú, oh Dios, la palabra y el silbido apacible que trae, Padre, paz a la angustia de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Recordemos, mis queridos hermanos, a través de este capítulo maravilloso, el recorrido que Pablo hace a través de su viaje hacia Roma. Les recuerdo que este hombre fue tomado preso en Jerusalén, luego fue pasado a la ciudad de Cesarea y allí se embarcan, dice la Escritura, en la región de Sidón. Luego en el capítulo 27 se narra que costeando por los vientos bajos, que es igual a sotavento, vientos bajos, de la isla de Chipre, logran con dificultad poder nuevamente bordear la isla para llegar a una ciudad o a un puerto en Licia llamado Mira. Es desde este lugar donde nuevamente se hacen a la vela y a viento bajo, pegando las velas en una nave alejandrina, logran ahora con dificultad costear la isla de Creta. Dice la Escritura que este encuentro, esta salida, se la hace por medio del apóstol Pablo, el cual fue entregado a un varón llamado, dice la Escritura, Julio, el cual era centurión, tenía a su cargo 100 soldados romanos. Posteriormente son ellos los que conducen no solamente a Pablo. La Escritura menciona más adelante que había más de 200 presos a bordo de esa nave. Es decir que esta nave alejandrina tenía en su interior más de 200 reos y muchos de ellos condenados a muerte en las galeras. Es justamente en esa travesía donde llegan a un lugar llamado Buenos Puertos en la isla de Creta. Pero la Biblia menciona más adelante que en ese lugar a Pablo se le concede tener un trato mucho más humano. No solamente de pronto porque su causa era justa, sino porque este preso tenía una característica particular. Más allá de ser un hijo de Dios, también era ciudadano romano. Y eso le daba cierta ventaja sobre otros presos. Mas sin embargo la Escritura menciona que los vientos fueron opuestos y se obligaron más adelante nuevamente a atracar en la misma isla. Pero dice la Escritura que la mayoría, si me acompañan porque aquí vamos a empezar el estudio, la mayoría acordó. Dice la Escritura en el verso 12 del capítulo 27, zarpar de Buenos Puertos para poder arribar, si fuese posible, dice el verso 12, a un lugar llamado Fenice, que quedaba en la otra punta de la isla, en Fenice de la isla de Creta. Estaban en Buenos Puertos y dijeron: aquí no nos queremos quedar, queremos irnos a Fenice dentro de la misma isla. Pero en ese corto viaje, la Biblia menciona que Pablo ha percibido, luego de haber ayunado, luego de haber buscado el rostro de Dios en oración, apercibido por el Espíritu Santo, este hombre da una palabra de advertencia a todos los que se encontraban en dicha nave. La Biblia menciona, simplemente para recapitular, versículo número 10, que Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento, sino también ¿de qué? De cargamento de la nave, sino también con pérdida de nuestras personas. Todo esto, mi amado hermano, creó un escenario muy difícil para seguir avanzando. Pero recuerden, Pablo tenía una palabra. ¿Cuál era esa? Ir a Roma a llevar el poderoso mensaje del Evangelio. Amén. Dicho todo esto, adentrémonos ahora en el verso 13, porque desde ahí vamos a continuar este estudio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso número 13. Ahora bien, dice la Biblia: y soplando
una brisa del sur. Recuerde que en el extremo sur los vientos suelen ser mucho más cálidos que los vientos del norte. Ahora, dice la Biblia, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Ahora, ¿qué es lo que deseaban? De acuerdo a lo que hemos estudiado en Hechos 27, verso número 12, ¿qué es lo que deseaban ellos? Trasladarse de buenos puertos hacia Fenice, dentro de la misma isla de Creta. Recuerde que la Biblia dice en el verso número 12 que la mayoría, sí, pidió que se zarpara de ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué situación? Porque no les parecía agradable o cómodo el lugar de donde se encontraban. Ahora, en la Biblia hay un pasaje muy curioso, pero de gran edificación también. Digo curioso porque a veces los hombres suelen tener una expresión que va de la siguiente manera: la voz del pueblo, dicen ellos, es la voz de Dios. ¿Sí? Y muchos que ocupan jerarquía, cuando oyen a las masas pedir algo, entienden ellos que esa no solamente es la voluntad del pueblo, sino que también es la voluntad de Dios. Pero si quiero topar dos textos bíblicos que nos van a ser de gran utilidad. Acompáñenme por favor al libro de los Proverbios. Libro, sí, o carta de los Proverbios. Y veamos en el capítulo número 11. Veamos qué nos tiene que decir la palabra de nuestro Dios en esta noche. Proverbios capítulo número 11. Verso número 14. ¿Lo tienen? Donde no hay dirección, es decir, donde no hay las pautas para poder recibir un consejo, esa es la dirección o la ayuda. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá, ¿qué dice? Caerá, no dice uno, caerá el pueblo. ¿Sí? Y dice ese texto, para complementar, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Dónde hay seguridad? De acuerdo al proverbio, en la multitud de los consejeros o de los consejos. Ahora, yo sé que usted de pronto logra en su vida admitir consejo. Y hay muchos consejos que han sido muy válidos para que usted pueda inventar en su vida, en su hogar, en su matrimonio o aún en la iglesia o en su negocio, en su trabajo, para que pueda usted tomar los correctivos o las correcciones necesarias. ¿A qué hijo de pronto un consejo de un padre no le ha sido válido para poder, sí, evitarse un dolor de cabeza en su diario vivir? Yo creo que todo padre, toda madre siempre tiene un consejo de parte no solamente suyo, sino de parte de Dios, para que un muchacho pueda verse con un futuro de pronto digno. Y también es bien cierto que hay muchos, aun cuando reciban consejo, cierran sus oídos, hacen caso omiso a ese consejo y luego están quejándose porque están recibiendo, por su mala decisión, están recibiendo el fruto que ellos mismos un día sembraron. Ahora, la Biblia menciona que en la multitud de esos consejos hay seguridad. Ahora, si yo quiero trasladar ese texto y ajustarlo a lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, dice en el verso 12, aun cuando estamos en el 13, solamente para extraer una lección ahí, dice que la mayoría acordó. La mayoría, ¿sí? Yo digo, y cuando la Biblia dice la mayoría, no se refiere a los presos. Los presos no tenían ni voz ni voto, sino aquellos que, ¿verdad?, tenían voz y voto en la nave. Esos son el centurión, el piloto, todos los que estaban de alguna manera a bordo, tripulantes, capitán, todos ellos decidieron. Y ellos dijeron, nos parece que el clima está bien. Verso 13 menciona que soplando una brisa del sur, una brisa cálida, porque los vientos estaban contrarios, hasta la lectura del verso número 12, los vientos estaban contrarios y helados porque pensaban invernar ya, pero como vino una brisa del sur, es decir, una corriente de aire cálida, suave,
Ellos entendieron, dice la Biblia, les pareció que ya tenían lo que deseaban. Es decir, hay buen clima, sabemos, pero todos esos días anteriores había habido el mal clima. Amén. Imagínense lo siguiente, para ilustrar. Vamos a suponer que llueva de lunes a sábado. Usted dice, hermano, yo así no hago ningún programa, me quedo en mi casa. De pronto, oh sorpresa, el domingo el sol, soleado. Saca usted la cabeza por la ventana, no hay nube por ningún lado. Usted dice, hoy entonces es el día perfecto para poder salir, ¿verdad? Y dar un paseo. Algo muy similar pasó. Pero, sí, para adicionar al texto que leímos, acompáñenme por favor, por un momento también, al mismo libro que hemos leído de Proverbios, capítulo 21, Proverbios, capítulo 21, pero ahora leamos el versículo número 30. Mira lo que nos dice el Señor. Proverbios 21, verso número 30. Es verdad, todos recibieron consejos entre ellos mismos. Entre ellos mismos vieron el clima y dijeron, este es el momento para zarpar, vámonos. Pero oh sorpresa, mira lo que dice Proverbios 21, verso 30. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, y estoy refiriéndose a los conceptos, la sabiduría del hombre. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. ¿Contra quién? Aquí viene el asunto. Pablo, que era un hombre que había buscado el rostro de Dios en oración, luego de un ayuno, me imagino que en esa primera travesía, saliendo ya mismo de Sidón hasta llegar a Buenos Puertos. Recuerde que aquí todo fue un desastre en la travesía. Y Pablo, ante ese desastre, se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a buscar dirección de Dios. Y Dios le dice, mira, esto va a tener un mal fin. Dios había hablado. Obviamente, él estaba en medio de mucha gente inconversa. Él estaba en medio de un pueblo, sí, y de una dureza de corazón terrible. Mas, sin embargo, mi querido hermano, la gente, pese a la advertencia que venía de los labios de Pablo, que era de los labios del mismo Dios, la gente hizo caso omiso y le dio más valor a sus propios consejos, le dio valor a su propia sabiduría, le dio valor a su propia inteligencia. Y amado hermano, la Biblia dice que no prevalece sobre nuestro Dios consejo de hombre. Amén. Una cosa son tus razonamientos, una cosa es tu planificación, una cosa son tus estrategias en la vida y otra cosa es lo que Dios quiere para ti. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a obedecer? Ese es tu problema. Pero déjame decirte que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la Biblia dice que son caminos de muerte. Aun cuando veas que sale el sol y Dios te dice no salgas porque tu vida corre peligro, amado hermano, quédate en casa, ora, aliméntate, porque Dios quiere algo mucho mejor para ti. Amén. Dicho esto, avanzo al libro de Hechos, capítulo 27. Dice ahora en el versículo número 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando, ¿qué isla? Creta. No se abrían a mar abierto. Iban prácticamente viendo la ribera de toda la isla. Ahora, antes de avanzar, es necesario, ver algo de manera estructural en cuanto a las partes de un navío. He tratado de tomar un navío casi acorde a las características de las naves alejandrinas. No digo que sea una nave alejandrina, pero por lo menos tenemos que saber estructuralmente cómo está compuesta una nave. ¿Por qué? Porque más adelante van a salir términos, palabras que Pablo en este caso se las va a mencionar, o el escritor Lucas las va a mencionar, y si no tenemos una idea de lo que es, como que nos quedamos con la interrogante. Y para poder de alguna manera advertir esos interrogantes, es mejor verlos ahora. Ahora, un navío romano, al igual que las naves actuales, los barcos actuales,
están divididas, sí, o se las puede, digamos, sectorizar en 4 grandes partes. La primera, la proa, que es la parte delantera de la nave. Proa, sí. La popa, que es la parte trasera de la nave. Amén. Sí, recuerde, proa adelante, popa atrás. Lado derecho de la nave, conocido como estribor. Sí, estribor. Lado izquierdo de la nave, conocido como babor. Recuerde, son las 4 grandes lados que tiene la nave. Amén. La parte de adelante, la proa. La parte de atrás, popa. Lado derecho, estribor. Lado izquierdo, babor. Amén. Por lo menos esos son los términos que se utilizan, sí, dentro de, a la hora de nombrar las partes de una embarcación. Y esos términos no han variado. Eso mismo se utiliza hasta en la actualidad. Amén. Ahora, como estas naves, obviamente sí, son muy diferentes a nuestros navíos actuales, sí, hay unos términos que han cambiado, otros se mantienen. Por ejemplo, ya hemos visto proa, popa, estribor y babor. Esta nave también, aparte de eso, tiene un mástil, que es un palo, un madero, a manera, sí, de tronco, que sale desde en medio de la nave y se levanta, sí, a gran altura con una finalidad. En ese mástil se lo va a utilizar para poder arrear, o lo que se conoce como levantar las velas. No las velas que nosotros utilizamos cuando se va la luz. El término velas son de alguna manera las carpas, sí, o los telares que se extienden desde abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que cuando el viento golpee sobre esas velas, la nave pueda ser impulsada, sí, por esa fuerza, por el viento. Amén. Eso es el mástil. También una embarcación también tenía lo que es, esto aquí se lo sobrepuse, un ancla, que es lo que ayuda a detener la nave. Sí, en un carro sería el freno. En una embarcación viene a ser un ancla. Eso se tira como una cadena así hacia el fondo del mar para que, en este caso, las púas que tiene, las puntas que tiene el ancla, se incrusten, sí, en la superficie, sí, digámoslo así, del fondo del mar, y ayude a detener la nave. También dentro de una embarcación usted va a encontrar un esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es lo que usted podría conocer como un pequeño barco o canoa dentro de la embarcación. Estas canoitas servían, sí, pueden tener mucha utilidad. Cuando se llegaba cerca de una costa y el barco no podía atracar o detenerse en un puerto, se mandaba un pequeño esquife. Es decir, un barco más chiquito que lo soltaban en el mar para que la tripulación pudiera de una manera mucho más ágil llegar a la orilla. Amén, eso se conoce como un esquife. Hasta ahí no más voy a llegar, porque aquí no estamos estudiando, sí, en este caso, sí, los navíos. Solamente esta es una breve ilustración. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios, pero es necesario desasnarnos un poquito con estos términos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la Biblia los va a nombrar más adelante. Amén. Recuerden, proa, popa, estribor, babor, ancla, esquife, mástil, y estos telares son las velas. Amén. Otros términos que vayan apareciendo los vamos a ir explicando. Dicho esto, verso número 14, nos dice la Biblia. Recuerden cómo iban los marineros. Iban, sí. Ahora aquí tenemos algo ya más parecido, ¿no? Recuerden, ¿qué era esto? Vamos a tomar la lección. Proa, popa, mástil, la vela. Bueno, aquí no se aprecia de pronto algo. Adelante, ¿qué se aprecia aquí? El ancla, sí, no se aprecia en el interior de la nave, pero la tenían, sí. Aunque creo que va aquí atrás. Muchas embarcaciones la llevaban arrastrando con cadenas en el mar. Él es el esquife. Unas las podían dentro de la embarcación, otras las venían también arrastrando, sí, con cuerdas. Ahora bien,
La Biblia menciona que como vieron buen clima, zarparon. Verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento, dice la Biblia, sí, dio un viento huracanado, llamado Euroclidón. Ahora, recuerden, ellos zarparon, ¿sí?, desde Buenos Puertos para irse hacia Fenice. Venían costeando costeando, dice la Escritura, sí, la isla de Creta. Pero, oh sorpresa, en medio de esa pequeña navegación y arrimándose, cualquiera diría, a la orilla, apareció dice la Biblia, un huracán. Amado hermano, sí, la Escritura menciona que ese huracán tenía un nombre, Euroclidón. En buena ley significa viento o tempestad del este. ¿Cómo se dio ese huracán? ¿Qué venía del sur? Dice la Biblia que venía un viento del sur. ¿Qué hizo ese viento del sur? Ese viento es cálido. Se topó con los aires helados del este y de manera intempestiva el choque de ambas corrientes crearon un tremendo huracán. ¡Oh sorpresa! ¿Cómo llegó a cambiarles diríamos así, ¿no?, la travesía de un momento a otro? Ahora, ¿cuántas veces así pueden tocar en nuestras vidas cambios abruptos? Tú estás bien, oye, te acostaste bien, y en la mañana, amado hermano, estás pero que no te puedes mover, ni puedes, ¿verdad?, sacar un brazo, te duele todo el cuerpo. ¿Sí? Si te acuestas bien, hasta orando te acuestas. Y cuando quieres poner el pie, sientes que todos los huesos de tu cuerpo, sí, están adoloridos. Muchas veces, mi amado hermano, Dios permite, yo diría, huracanes, sí, de manera tan sorpresivas en nuestras vidas, pero tan necesarias también. ¿Para qué? Para que nos haga entender de que en medio de esa prueba, Dios va a estar también con nosotros. Ahora, otra cosa es que venga el huracán a tu vida, que venga la tempestad a tu vida, pese a la advertencia que Dios te da, y tú de manera negligente quieres igual seguir navegando por este mundo. Quieres seguir experimentando en esta tierra los deleites que esta te da. Y Dios siempre te ha dicho, cuidado, no andes con esa gente, ten mucho cuidado. No tomes esa decisión. Apercíbete. Mira que ese entorno no va a traerte nada bueno a tu vida, a tu hogar. Pero tú, no importa, yo quiero seguir experimentando. Entonces Dios dice, perfecto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres destrucción? ¿Quieres vicios? ¿Quieres libertad? ¿Quieres facilidades? ¿No quieres someterte? Entonces toma una medicina que tú mismo te la has podido elaborar. Y ahí es donde viene el lloro, ahí es donde viene el lamento, ahí es donde viene la crisis, ahí es donde tú, ya en tu desesperación le dices, Señor, ¿y ahora qué hago? Amados hermanos, de acuerdo a los estudios avanzados, porque ahora sí tenemos cómo medir, los vientos para que se pueda formar una tempestad de tal naturaleza superaban los 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Estos vientos, recuerda, esas embarcaciones no tenían motor, solamente eran, ¿verdad?, impulsadas por los remos y por el viento que pegaba en las velas. La Biblia menciona en el versículo número 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Verso 15, recuerden que la nave estaba pegada, costeando, ¿qué cosa?, la isla de Creta, y siendo arrebatada la nave, ¿qué hizo el viento? No la empujó a la orilla, más bien ¿qué cosa? Digamos así, que la aló hacia lo profundo del mar. En vez de arrimarla, y eso es lo que hace el mundo, en vez de excluirte, si tú te identificas con el mundo más bien te sumerge más hacia ella. Si tú comienzas a juntarte con alguien que tiene el vicio del licor, amado hermano, no te soltará hasta que tú seas un borracho más, que se amanece con él. Amén. Si tú, mi amado hermano, no te pegas a Cristo, déjame decirte que el vicio te alcanzará, te arrastrará, te destruirá.
pero tienes una salvedad. De esa abundancia de maldad, la Biblia dice que sobreabunda la gracia. Y esa gracia es Cristo. Si no lo tienes, hoy puede ser el Salvador de tu nave, de tu vida. Siendo arrebatada la nave, verso 15, y no pudiendo poner proa al viento. ¿Qué no pudieron poner en esa embarcación? Retrocede, por favor. Retrocede. ¿Qué no pudieron poner? Proa al viento. Eso es, no pudieron poner la parte delantera de la nave hacia dirección del viento. ¿Para qué? Para que el viento golpeando hacia adelante de la nave, la proa, con el mismo impulso del viento, la logre sacar ¿de dónde? De la tormenta. ¿Eso qué significa? Que el viento, en vez de sacarlo de la tormenta, la estaba absorbiendo al centro del huracán. Recuerden que era un huracán. ¿Sí? Continuamos con las diapositivas. ¿Sí? Ahí, en vez del viento sacarlo, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba metiendo. Verso número 15. Y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué tuvieron que hacer? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora, queriendo sacar algo espiritual de esto, mi querido amigo, entiendo que los cristianos tenemos un ancla firme, ¿verdad? Que por mucho viento que haga, no nos conmovemos, porque tenemos puesto nuestra fe en esa piedra así fundamental que es nuestro Salvador. Pero si usted, mi querido amigo o amiga, usted ve que el viento es fuerte, diría yo, la corriente lo está dando, no se deje abandonar por esa corriente. Es que ya mi amigo está en desgracia, es que ya fulanito, mi mejor amiga, está enganchado. Yo también entonces me voy a dar como él se dio. Yo también me voy a dejar llevar por esa misma naturaleza pecaminosa en la que está todo el entorno, todos mis amigos, todos aquellos que están o me conocen o están conmigo o me han conocido. Mis queridos hermanos, lo menos que puede hacer un hijo de Dios es dejarse arrastrar por la tempestad. Si hay tempestad en tu vida, mi querido hermano en la fe, no permitas que la tempestad te aleje. Es más bien el punto central donde tú tienes que aferrarte en oración a tu Dios para que Él te saque del medio de su huracán. Amén. Por muy fuerte que sea, por muy duro que sea, mi amado hermano, la adversidad, es cuando más un hijo de Dios tira ancla y dice: Señor, de aquí no me mueve nadie, porque he depositado mi vida en tus manos. Y en tus manos estoy seguro. La Biblia menciona en el verso número 15 que ellos, por el contrario, se abandonaron a Él y nos dejamos llevar. Verso 16. Y habiendo corrido, recuerden, ¿qué cosa era sotavento? Eran, acuérdense que había, en los términos marinos también había dos términos: sotavento y barlovento. Retroceder, vamos a retroceder. Retrocedamos. Ahí, avanza, eso, ahí está. Sotavento y barlovento. Esto es viento ascendente y viento. Recuerde que la Biblia no es para leerla tan solo, es para escudriñarla. Cuando usted no encuentre un significado entendible a una palabra de la Biblia, no la pase por alto, mi querido hermano. Coja un diccionario y investigue. Amén. Dedíquele tiempo a la lectura bíblica para que usted pueda también, con todo énfasis, pueda asimilar la enseñanza que Dios trae a su vida. En la vida de un cristiano pueden haber vientos ascendentes y vientos descendentes. Pueden haber temporadas que son de gran bendición, como pueden haber también vientos de desánimo, pero ningún viento nos hará cambiar la forma de ser en Cristo Jesús. Amén. Sin importar a dónde el viento quiera empujar. Avancemos. Vamos a tomar lección para la otra. Venga preparado. No, después no me vienen al culto.
Hechos capítulo 27. Sí, avancemos. Otra más. Listo, ahí estamos. El viento, dice la escritura, así los arrastró. Verso número ahora 16. Y habiendo corrido ¿hacia dónde? A los vientos bajos o descendentes. Sí, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada, dice ahí, ¿cómo se llama esa isla? Llamada Clauda. Miren, salieron desde aquí, buenos puertos. Quisieron ir a Fenicia, pero este pequeño trayecto no pudo ser trazado. El viento fue tan fuerte en este lugar que si los arrastró más bien a una isla, una pequeña isla frente a Creta en la parte sur, llamada Clauda. De pronto una isla, no digo deshabitada, pero no apropiada como para poder recibir una embarcación. Ahora, avancemos. Verso número 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger, ¿qué cosa? El esquife. ¿Qué era el esquife? Ya lo vimos. ¿Qué era el bote? Diría cualquiera, el bote salvavidas, que lo venían arrastrando. Es decir, que en ese trayecto, casi se les pierde, ¿qué cosa? El esquife. ¿Qué cosa es el esquife? El barco salvavidas. Pongámoslo un término mucho más fácil. Es decir, que ellos pensaron, si la tormenta sigue así, el viento va a hacer que esa pequeña embarcación, que puede ser nuestro auxilio final, con dificultad la pudieron subir al barco. Recuerde la tempestad, el huracán. Verso número 17. Y una vez subida a bordo, es decir, encima de la nave, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Amado hermano, el viento era tan atroz, la tempestad y el huracán era tan, diríamos así, tan grande la magnitud, oiga, que la nave se estaba resquebrajando en pedazos. Oiga, a veces aquí mismo en la ciudad, vientos medios fuertes, como levantan el techo, ¿verdad? Lo desclavan y hacen volar las hojas de zinc. Hacen caer paredes. Usted ve como en los países del norte, las tempestades, los vientos huracanados, oiga, arrancan hasta árboles desde la raíz. ¿Verdad que sí? No se diga una embarcación sin tener bases, está a la deriva en una tempestad tan grande, mi amado hermano. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que así también las adversidades en la vida pueden arrebatarte aún hasta tus seres amados. Pueden desbaratar tu vida de un momento a otro. Pero ahí es donde tú tienes que depositar tu confianza en Jesucristo. Verso número 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte. Eso no forma parte de la nave. ¿Qué es, mi amado hermano? La sirte. La sirte es conocido también como los bancos de arena. Recuerde que estaban cerca de una isla llamada Clauda. Como se acercaron tanto, y esa isla no era una isla como para atracar. No era una isla que tenía playas, sino más bien sectores rocosos. Ellos temieron de quedar prácticamente parados en medio de esa isla. Eso es lo que se conoce como la sirte, o también bancos de arena. Usted ha visto cómo aquí, pasando nuestros puentes, para ir básicamente hacia San Borondón, ¿qué se ha hecho en medio del río? Un islote. Pregunto, ¿de dónde salió si hace 20 años eso no había? ¿Cómo se ha hecho eso? A través de las corrientes que arrastran sedimentos o lo que es arena, se va acumulando, poco a poco en medio de un caudal de un río o el lecho de un río. Y eso con el pasar del tiempo se ha ido acumulando hasta que llegó un momento en que tanta fue la acumulación de los sedimentos que hasta llegaron a sobresalir, ¿verdad?, del lecho de ese río. Diría yo, no barra la casa un mes y va a ver cómo el polvo se la acumula. ¿Sí o no? Usted que no limpia el polvo un día, usted pasa el dedo sobre alguna
mesa, algún modular, ¿y cómo le sale el dedo? Con polvo, ¿verdad? Una capa leve, pero hay polvo. Imagínense que no limpiara un mes. ¿Sí? ¿Qué cantidad de polvo no se haría? Así algo similar sucede en la profundidad también del mar. Versículo número 17. ¿Qué hicieron entonces para no dar en la sirte? Arriaron las velas. Amén. Es decir, que la tuvieron que replegar, las velas, y quedaron a la deriva. Como estaban extendidas, ¿qué hicieron? Bajen todo eso. Prácticamente la embarcación quedó sin velas, a puro palo nada más, porque el viento, en vez de llevarlos a un lugar seguro, los exponía más al peligro. Versículo número 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, dice ahí, empezaron ¿a qué dice? A alijar. No dice alijar, dice alijar. Conlleva la A primero. Hay una gran diferencia entre lijar y alijar. ¿Qué es alijar? Es básicamente, abotar, lo que contiene la nave, hacia el mar. Lijar es, de pronto, dejar liso una superficie. Pero alijar es comenzar, por así decirlo, a botar las cosas de la nave. ¿Qué es lo que botaban? Si llevaban papas, afuera, al agua. Si llevaban de pronto animalitos, porque también estas embarcaciones servían no solamente para llevar presos, sino también para llevar provisiones, para llevar también inclusive hasta tesoros. Pero la nave, mi querido hermano, como tenía de alguna manera, tenía el peligro de quedar, ¿qué cosa? Embancada, tuvieron que alijar la nave para que la nave pudiera salir más a flote. Recuerda que mientras más peso hay en una nave, la nave comienza a hundirse. Comenzaron a alijar la nave, es decir, a botar sus implementos, todo lo que tenían como mercadería. Comenzaron a alijar la nave, y dice la Biblia en el versículo número 19, y al tercer día, miren cuántos días han metido en ese huracán. No le duró una hora, ya eran días que tenían así. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos ahora, ¿qué cosa? Los aparejos de la nave. ¿Cuál es la diferencia entre alijar una nave y comenzar a botar los aparejos de la nave? Los aparejos son las partes estructurales de la embarcación. Es decir, que si veían una puerta que pertenecía a la embarcación, dijeron: saquen la puerta, bótenla. Si de pronto dijeron: este mástil está creando peso, corten el mástil y bótenlo. Eso ya forma parte de la propia estructura. Es como que diría usted: bueno, como me hunde, no se me corta una mano. ¿Para qué? Sí, para que mi cuerpo salga a flote. Porque una mano puede hacer eso, para hundirme más rápido. Comenzaron prácticamente a despedazar la nave. Sí, vieron todo peso, pero que estaba estructuralmente en la nave, y lo comenzaron a arrancar. Es como que yo le saque los cajones a esto. Eso ya pertenece a este modular. Si le saco, ¿qué cosa? Las bisagras, le saco las puertas, le saco los tableros del medio. Prácticamente la nave estaba quedando en escombros, tratando de que esta no se hunda por la fiereza de la tormenta. Amados hermanos, la Biblia nos menciona en ese sentido que la nave estaba siendo de a poco destruida por el propio personal que había dado su aprobación para salir a ¿qué cosa? A disfrutar de una bella travesía. Mire, amado hermano y amigo, así te destroza el mundo. Primero te pinta un buen clima, ¿verdad que sí? Disfruta, te dice. Te sabe lo que sabe bonito. ¿Verdad que es rico lo que estás experimentando? Y usted llevándose el cigarrillo a la boca. Los primeros vasos de trago son dulces, luego traen amargura. Amén. Pero, amado hermano, la tormenta de la vida, el diablo, que es el que ha venido, dice la Escritura, a robar, a matar y a destruir, primero te presenta un día agradable, pero luego
te lleva tu esposo, se te lleva tu madre, se te lleva tus hijos, se te lleva tu corazón y tu alma hasta dejarte hecho pedazos. Pero de ahí Cristo puede volverte a levantar. La Biblia dice que aunque tu padre o tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Gloria sea al nombre de ese Dios maravilloso. La nave estaba siendo destruida, todo estaba cayendo al agua. Amado hermano, habían tenido en poco el consejo de un preso que tenía la unción del Espíritu Santo. Un preso había advertido que no salgan porque corrían gravísimo peligro. Verso número 18. Pero siendo, dice aquí, combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron, recuerde, a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos nos arrojamos, dice aquí, con las propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Verso número 20. Y no apareciendo, oh sorpresa, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, es decir, grande, ya habíamos perdido toda esperanza. ¿De qué? De salvarnos. ¿En qué terminará todo esto? El próximo día jueves lo estaremos viendo. Amado hermano, cuando la tempestad es así en tu vida, hay una luz. El mundo no te da eso, ni luz de día, ni luz de noche. Pero Cristo puede alumbrar en la más oscura, y perdóneme si caigo en algo trillado, sí, o repetitivo, pero válido. Aun cuando la noche sea oscura y la oscuridad en tu vida sea tan negra, Cristo puede resplandecer como la luz de la mañana si le permites entrar en tu corazón. Amén. Él puede alumbrar tu vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Si no tienes esa luz, te invito a hacer una oración para que esa tempestad tan dura que estás atravesando pueda ver en Dios un buen clima. Amén. Oremos. Repite conmigo. Señor Jesús, he escuchado la enseñanza que tú has traído para mi vida. Es verdad, yo me identifico con esa nave. Muchas veces me dieron buenas nuevas, pero hice caso omiso. De pronto, quien me lo decía fue como un hombre llamado Pablo. Un hombre de pronto que a mis ojos bien pudo haber sido tenido como indigno. De pronto un amigo, un familiar o un desconocido me advirtió de que si iba por esta senda, iba en camino de muerte. Pero hoy, luego de haber experimentado tanta tempestad, tantos vientos, tanta pérdida, he podido entender que hay esperanza para mí. Señor, te pido que en medio de esta profunda oscuridad, que en medio de esta profunda desgracia, Cristo pueda venir con su esquife, pueda venir con su bote salvavidas a ver mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Señor Jesús, voy a ti, te entrego mi corazón. Perdóname por tanta ofensa. Perdóname, Señor, si he sido negligente y no le he dado el uso debido a esta embarcación que tú un día me diste cuando nací. He hecho pedazos mi vida. La tempestad me ha destruido, y así destruido vengo a ti, porque creo que tú puedes poner en mí nuevas
todas las cosas. Señor, te pido perdón, te recibo en mi corazón y en el nombre de Jesús me levanto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. La gloria para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.